Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Muy buenas noches. Aquí nuevamente en TV Azteca y sus repetidoras en toda la República y fuera de la República. Un programa más para ustedes y que es de ustedes, Era de las Definiciones. Quiero decirles con mucho orgullo que hoy tenemos un personaje con una larguísima experiencia en su vida de trabajo, en su vida de estudios. Él ha sido académico, él ha sido universitario, él tiene sus maestrías, él ha trabajado en gobierno, ha trabajado en el sector privado, ha trabajado en la academia y se la sabe en buena medida de todas. Yo creo que es una opinión muy, pero muy ilustrada. Como ustedes recuerdan, la semana pasada con el doctor Julio Frenk hicimos un recorrido amplio de todos los ángulos con los que se puede observar la pandemia, el coronavirus, desde el punto de vista de salud y de las graves, pero muy graves consecuencias que ha tenido en vidas de personas, en personas contaminadas y que ha tenido un efecto casi devastador. Hoy, precisamente con el doctor Eduardo Sojo, la idea es ver la otra cara de la moneda. La idea es atender ahora el impacto económico que tiene la pandemia, que tiene el coronavirus. Entonces, con esto nos permite complementar los dos ángulos, el impacto en salud y en vida de personas y el impacto en la economía, el ingreso y quizá un aumento desmedido de la pobreza y del desempleo. Vamos hoy a recorrer todo este mundo económico y por tanto yo quisiera empezar con el doctor Sojo dándole una gran bienvenida aquí a este programa y recordarle que él tiene ya una vasta experiencia también en este tema, porque lo vivió con otras administraciones. Recuerdo inclusive en la administración propia en tiempos de el 2000-2006, el propio doctor Julio Frenk y el propio doctor Sojo enfrentamos una situación parecida, afortunadamente de mucho menos impacto. Después se vivió otra con el presidente Calderón y por tanto ambas las vivió el doctor Eduardo Sojo. Sojo, ¿por qué no empiezas definiéndonos un poquito la diferencia entre una y otras? Aquellas de la administración Fox, aquellas de la administración Calderón y esta. Empecemos por ahí en la descripción del problema para enseguida movernos a los aspectos económicos. Bienvenido, Sojo. Gracias, presidente. Muy buenas a todos los que nos escuchan y nos ven. Creo que te faltó una que también vivimos juntos, que fuera de 1995. Ya. Tú como gobernador. Y en aquella ocasión, digamos, refiero a esta crisis del 95, porque esa sí fue muy diferente de las que tenemos ahorita. La crisis del 95 se combinó una caída brutal de la economía con un proceso inflacionario. Recordamos todos cómo subieron las tasas de interés, cómo subió el tipo de cambio, y ahora tenemos una crisis efectivamente más parecida a las que tú reseñas que a la del 95. Afortunadamente tenemos una crisis sin inflación. Tenemos una crisis con las tasas de interés más bajas que hemos tenido en la historia. En el mundo desarrollado tenemos tasas de interés negativas incluso en algunos países, pero la tasa de interés en los países desarrollados prácticamente se aproxima a cero. Entonces tenemos una crisis sin inflación y con tasas de interés muy bajas, y eso creo que la hace muy diferente de otras crisis anteriores que nos han tocado. Sí es una crisis que puede ser definida como una crisis de empleo.
sí es una crisis que le va a pegar brutalmente a las familias en México y en todo el mundo, porque te provoca genera mucho desempleo el hecho de que haya sido un doble choque. Primero vino el choque de oferta. ¿Por qué? Porque todos estábamos en casa, porque no se podía desarrollar la actividad económica, y después de ese choque de oferta viene el choque de demanda. Como estás en casa, no puedes demandar productos, no puedes ir al cine, no puedes ir a un hotel, no sales como turista. Entonces viene un shock de oferta que se combina con un shock de demanda que está produciendo cifras históricas de caída en la actividad económica. Yo creo que lo que vamos a ver en los próximos meses es una caída del Producto Interno Bruto muy fuerte, ¿no? Y esta caída del Producto Interno Bruto pues va a traer desempleo y va a traer pobreza. Es importante recordar que recuperar los niveles del Producto Interno Bruto es relativamente rápido. En el pasado, por ejemplo, en las crisis anteriores, realmente recuperamos los niveles del Producto Interno Bruto a los 2 años. Sin embargo, recuperar los mismos niveles de desempleo, por ejemplo, tardamos 8 años a nivel nacional. Recuperar los niveles previos de pobreza, 10 años. Entonces, sí es una cosa que tenemos que tener presente. Pero, Sojo, las anteriores, el problema que originó el problema económico viniendo de pandemias o de problemas similares en el terreno de salud, se encontró una vacuna, se resolvió el problema, no con esta larga historia de aislamiento y de dejar las fábricas vacías y de no producir. Entonces, aquí hay un impacto diferente, más profundo, más inmediato, pero a la vez quizá más duradero, porque de lo que yo entiendo, el regreso a las fábricas, el regreso a los comercios, el regreso al turismo, va a ser gradual mientras no acabe de desaparecer el problema de salud, el problema que está impactando tan terriblemente. Y no sé, me imagino yo que no hay más que 2 soluciones que pueden sacar adelante y quitar del escenario el tema de salud, que sería una vacuna o que sería un remedio, es decir, una medicina, que el que se enferma se le dé su medicina y se cure. Entonces, esos 2 caminos sí empezarían a darle fin a la raíz del problema, porque si no, como que siento que va a seguir, se habla de que se recicla y todo. En suma, ¿cómo ves la profundidad de esto? ¿Cómo ves su impacto? Si ya lo estás señalando concreto en consumo, concreto en pues, tener a la gente aislada en casa, pero además la gente que anda afuera, que probablemente sea la mitad de la población, pueda seguir alimentando el ciclo de contaminación, de que las personas se vuelvan a enfermar. Háblame un poquito de esa parte para acabar de diagnosticar en dónde estamos, qué tanto dura esto, para luego entrarle con un diagnóstico lo más acercado a lo que es la realidad, a cómo entonces resolvemos el problema económico. Sí, sin duda. Yo creo que la diferencia también es que no es una crisis que se da en un país o en un par de países o en un continente, es una crisis mundial, ¿no? Y es una crisis que va a cambiar los hábitos, va a cambiar las actitudes. Para que regrese, por ejemplo, para que unas personas vuelvan a tener confianza en subirse a un crucero, para que volvamos a tener confianza en subirnos a un avión, a ir a un restaurante, a ir a un espectáculo público, a ir al cine, por ejemplo, pues va a pasar tiempo, a menos que, como tú señalas, descubran la medicina o tengamos la vacuna. De otra forma, la temporalidad, digamos, de esta crisis, pues va a ser todavía más larga en todos los lugares del mundo, más en aquellos que no están haciendo las cosas adecuadamente, que no están invirtiendo, por ejemplo, en pruebas, ¿no? Si tú estás invirtiendo en pruebas, detectas quién está contagiado, o detectas cuáles son, lo puedes aislar, puedes seguir sus ramificaciones, puedes hacer cosas que si no haces pruebas, entonces es más difícil
que a las personas que actuamos en la actividad económica nos dé confianza de salir, ¿no? A ver, Sojo, ¿tú cómo ves el impacto en Producto Interno Bruto? Porque normalmente en situaciones de normalidad, el Producto Interno Bruto, pues lo puedes calcular y te falla a veces por décimas. Décimas te salió mejor, décimas te salió menor. Pero cuando pasas de un dígito a dos dígitos, eh, la caída del Producto Interno Bruto, como que pierde uno la dimensión de las cosas. Si hablamos de que México puede estar, y casi todo mundo así lo señala, en términos de 10% de caída del Producto Interno Bruto o más, pero no solo por un mes, sino por un periodo de 6 meses o un año completo. ¿Qué es ese escenario? ¿Qué ves tú si ese Producto Interno Bruto está en ese nivel? ¿Qué impactos ves en generación de riqueza, en el pensamiento de la inversión? ¿Va a seguir fluyendo la inversión? ¿Va a seguir invirtiendo en materia de empleo? De empleo permanente o de empleo temporal, un 10% y arriba, ¿qué es el caos, ¿no? Sí, y hablan, y es a nivel anual. O sea, ahorita la más reciente encuesta, digamos, que fue la que salió ayer o antier de Citibanamex, plantea para todo el año, no para un trimestre, para el trimestre, o sea, los dos dígitos ya hay consenso. O sea, no nos vamos a ir a 10, vamos a ir abajo de 20%. Pero en todo el año, la encuesta plantea 7.5% de caída, pero efectivamente hay muchos que están planteando ya una caída de dos dígitos. Nosotros, y yo creo que es bien importante, nos tomó en un mal momento. La economía ya iba para abajo. La economía no creció en el 2019 y nos estábamos perfilando a un 2020 igualito. Francisco Suárez Dávila, una economista, tiene un concepto para eso. En lugar de desarrollo estabilizador, le llama estancamiento estabilizador. Es decir, estábamos con baja inflación, pero estábamos estancados. Y eso es lo que se perfilaba para el 2020. Nos llega la pandemia y a los países les va a pegar de manera diferente. A nosotros, a los mexicanos, nos va a pegar más que a otros. ¿Y por qué? Algunas son razones estructurales. Una de ellas es que tenemos una economía muy abierta. Le hemos apostado a la apertura económica. Y el comercio internacional se va a caer. Segundo, una parte muy importante del Producto Interno Bruto, el 8.7%, tiene que ver con el turismo. ¿Ok? Y el turismo se va a caer también. Tercero, las remesas. Muchas familias en nuestro país dependen de las remesas y dado lo que está pasando en Estados Unidos, se van a caer las remesas, es decir, los ingresos que reciben las familias. 4, toda esta caída en la demanda ha producido una revolución en los precios del petróleo que llegaron a niveles extraordinariamente bajos y aún ahora están muy bajos, lo cual agrava la situación en nuestro país. Entonces, esos 4 son, podamos decirlo, estructurales. Así es nuestra economía y por eso nos va a pegar duro. Pero todavía más nos va a pegar fuerte porque desde el año pasado, desde el cambio en la administración, se ha producido una desconfianza brutal en los inversionistas. Entonces, si la inversión pública, si no tenemos inversión pública, ¿okay? Si no tenemos inversión privada por la desconfianza de los inversionistas, entonces la salida de la crisis va a ser mucho más lenta. Ya ves que se hablan de Bs y de Us y de Ls. Yo algo que me ha gustado, que he leído por ahí que me gusta más, es una palomita, que es el logo de Nike, que es entre una recuperación en U o una recuperación en L, que sería mucho más lenta la recuperación. Si nos recuperáramos en U, yo creo que sería en los escenarios que hemos inclusive publicado, pues que sería un sexenio perdido, digamos, donde un sexenio perdido para mí sería donde el PIB per cápita, el producto por persona, fuera de 0 a lo largo del sexenio. La población en estos 6 años va a crecer 5.3% de inicio al final. ¿Okay? El sexenio perdido en términos de producto per cápita sería que igual creciera el PIB 5%. Ese es ahorita el mejor escenario, un sexenio perdido. El mejor. El mejor. El peor escenario
o el escenario más negativo, es esta recuperación mucho más lenta que nos llevaría a una década perdida. No solo el sexenio, sino realmente nos lleva a una década perdida. ¿Por qué? Porque el motor del crecimiento, el motor de la generación de empleos es la inversión. Y la inversión pública se ha venido cayendo a niveles, si ya venía cayéndose, porque este gobierno desafortunadamente ha privilegiado el gasto corriente al gasto de inversión. El gasto de inversión está cayendo, ya estaba cayendo mucho, y el que se realizaba, se estaba realizando en proyectos con muy baja rentabilidad económica y social, lo del aeropuerto, lo del Tren Maya, la refinería. Entonces, el sector público estaba invirtiendo poco y estaba invirtiendo mal. Y el sector privado no estaba invirtiendo. Entonces, ¿cómo? Eso impide que nos recuperemos rápido. Entonces, yo creo que desafortunadamente la recuperación yo creo que va a ser muy lenta. Sí, Sojo, vamos a un corte ahorita, pero te voy a abonar 3 preguntas que luego las voy a ir haciendo individualmente. Una, esta historia de que el Producto Interno Bruto, su medición, ya quedó en el pasado, que hoy hay que medir otra cosa, que a mí me parece que no es excluyente, puede seguir midiendo, se debe seguir midiendo el Producto Interno Bruto y saber una información que es vital para planear y tomar decisiones, y se puede medir el acceso a la felicidad o el desarrollo, cualquier otro, con otras técnicas y tener más información, pero una no sustituye a la otra. 2, pregunta número 2, en esto que nos estás señalando sobre el tema de la inversión, la manera en que esta puede tener un impacto permanente y casi duradero, desviarse a otras regiones del mundo, y sería un segundo tema. Pero vamos al corte y ahorita mismo regreso con las preguntas. Bien, amigas y amigos, estamos de regreso con ustedes. Doctor Sojo, esta idea de dejar de medir el Producto Interno Bruto es como el avestruz, meter la cabeza abajo de la tierra y dejar de tener información vital para poder tomar decisiones, para con base en eso hacer planes estratégicos para atraer la inversión y ganársela a otros países que seguramente estarán haciendo esfuerzos. A ver, platícame un poco de esta parte concreta del Producto Interno Bruto y su medición. Mira, se ha criticado mucho lo que dijo el presidente, pero yo pienso que es una idea interesante, pero no es una idea nueva. Esto surge en el 2008. Ya no eras presidente, pero eso surge en el 2008. En el 2008 existía esta misma preocupación de que hay que medir el PIB y hay que medir otros indicadores del progreso social. ¿Okay? Entonces el presidente de Francia, Sarkozy, le encargó un trabajo a 3, digamos, muy distinguidos miembros del mundo en la materia de medición y la actividad económica. A Stiglitz, a Amartya Sen y a Fitoussi, un economista francés. Y ellos, junto con otro comité yo diría, de sabios, estudiaron esa situación. Y hay un reporte, y es público, de lo que ellos concluyeron. Y efectivamente lo que concluyen es 2 cosas. El Producto Interno Bruto es importante, pero hay que mejorar su medición. Hay temas que han cambiado mucho. ¿Cómo mides la productividad ahora que estamos tú y yo reunidos a distancia? O sea, la economía digital y muchas de esas transformaciones vinieron a transformar la forma en la que medimos la actividad económica. Y eso debe de contemplarse y debe medirse bien el Producto Interno Bruto. Está correcto. Y también deben incorporarse otro tipo de mediciones de bienestar, algunas objetivas y otras subjetivas. Objetivas, ¿como qué? Como la salud, ¿no? Ahora le llaman esperanza de vida saludable. Y no solo esperanza de vida, pero esperanza de vida saludable. ¿Qué otro tipo de cosas? La educación, ¿no? Eso también hay que contemplar. ¿Qué otro tipo de cosas? La vivienda, el acceso a la cultura, el acceso a... Todo esto son mediciones objetivas. Y también deben combinarse con mediciones subjetivas.
le llama, que son mediciones de la felicidad, pero le llaman bienestar subjetivo. ¿Qué tan satisfecho te sientes con tu vida? ¿No? ¿Cuánto tiempo le dedicas al trabajo y cuánto tiempo le dedicas a otras actividades? Balance entre la vida y el trabajo. Hay otros países muy interesantes, como Bután, que incluye indicadores, por ejemplo, ¿cuántos minutos dedicas por día a la meditación? En Asia es un indicador bien importante la meditación. Entonces, dan seguimiento a indicadores de qué tanto los niños en las escuelas meditan antes de empezar sus cursos, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso está bien. El tema, y no solo eso, sino nosotros, a mí me tocó como presidente del INEGI, fuimos de los primeros países del mundo, de las primeras oficinas de estadística que empecemos a medir el bienestar subjetivo. Empezamos a medir esto alrededor del 2012. Yo te diría que ahorita seguramente estaremos entre los 3 países del mundo, incluyendo a los desarrollados, que más esfuerzos han hecho para medir la felicidad, que más esfuerzos han hecho para medir el bienestar subjetivo. Incluso hay otros indicadores de bienestar. Haz de cuenta que tienen que ver con estas dimensiones que planteaba el presidente de la República. Entonces, yo creo que el PIB va a estar ahí, hay que mejorarlo, pero va a estar ahí, es un indicador muy importante, hay que complementarlo con otros indicadores, sin ninguna duda. Yo creo que es correcto, y ojalá el presidente hable en serio, porque si habla en serio, le va a regresar el dinero al INEGI que le cortó en el presupuesto. Ya te entiendo. Bueno, para terminar esta sección, este tema, yo digo que la información está muy bien, los indicadores están muy bien, pero al final la pregunta es ¿para qué? Y si tú encuentras que a la gente le gusta la felicidad o la alegría o la chela o lo que sea, ¿qué le vas a dar ese satisfactor? ¿Cómo? Cuando la pirámide de las necesidades humanas empieza por comer y llevar alimento a la mesa y después ciertos satisfactores, el vestido, la ropa, después el coche, después la casa. Mientras se use bien, entre más información haya, más acertado serás en tu destino presupuestal. Pero no desde un púlpito ponerte a decir que le vas a traer felicidad a la gente, es solo porque la gente aspira a la felicidad. Me muevo ya de temas, ojo, ahora. Déjame tocarte un tema, presidente, déjame tocarte un tema porque también se distorsionó completamente en el debate público, y que fue la medición de la riqueza, la distribución de la riqueza. También es un tema que estos sabios mencionaron. Hay que medir, y como tú lo dijiste, entre más nos conozcamos, los mexicanos, entre más conozcamos cómo somos, entonces podemos tomar mejores decisiones. En México es muy difícil medir la distribución del ingreso. Tratamos de hacerlo a través de una encuesta en hogares. En mi época le pedimos a Hacienda y tuvieron que cambiar el código fiscal para que nos dieran las declaraciones del SAT de las personas físicas, con todos los candados de confidencialidad. Nosotros nada más veíamos un número. ¿Para qué? Para poder medir de mejor manera la distribución de los ingresos y conocerlos mejor. Si tuviéramos buenos registros administrativos, a lo mejor podríamos aspirar a medir la distribución de la riqueza. A lo mejor nos daríamos cuenta que somos todavía una sociedad más desigual de la que pensamos. Y eso nos ayudaría a tomar decisiones. Lo que pasa es que el modo en que lo planteó Ramírez Cuellar distorsionó todo el debate. Pero entre más información tengamos, mejor. Entre más nos conozcamos, nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Y a todos, yo concuerdo contigo, ¿no? También vas a traer felicidad desde el gobierno federal, ¿no? Pero hay que conocernos. Ok, está bien. Estuvimos muy tarde, según la generalidad de la opinión pública y según los expertos, en atacar lo que venía como un tsunami, en atacar esta pandemia, que ya había la experiencia china, la experiencia en otros lados, ya había arrancado, y la única receta que se tuvo y se tiene hasta este momento es tratar de frenar y detener y evitar en lo posible las contaminaciones. Ahora en lo económico, pues, ya estamos tarde, pero no solo tarde, no estamos tomando medidas
que hacen falta en una economía y en un país. Aquí esta dicotomía de que el que genera riqueza está descalificado, que se cree que la riqueza la genera el gobierno y que el gobierno puede seguir gastando todo lo que se le antoje, dándolo no en términos productivos, sino en términos de sociales. Entonces, ¿cuál es el juicio? Porque veo que todas las naciones prefieren y le han apostado a decir, ok, ni modo, le voy a arrancar, voy a tomar un poco del bienestar futuro, del desarrollo futuro dentro de 10, de 20 años, o sea, a la siguiente generación le voy a quitar un cacho endeudándome y excediéndome en Producto Interno Bruto, digo, en déficit ahorita, en aras de salvar para esa misma generación que todavía tengan un país viable, una economía que camine, porque de otra manera, si no tomamos esas medidas en este momento, a la menos se va a cerrar, se va a terminar la economía, va a terminar tan emproblemada que ya no le va a ofrecer nada a las siguientes generaciones. Entonces yo creo que es válido el tomar hoy una deuda, el tomar hoy un déficit del presupuesto, de tomar los créditos que pueden estar afuera, que además todo el mundo lo está aceptando, ya políticamente no es un costo para el presidente, y sin embargo estaría tendiendo el tapete para que los de ahorita sobrevivamos y los de después tengan medios suficientes para seguir construyendo y salir adelante. Yo creo que son dos problemas. El primero es el tipo de políticas públicas, ¿no? El presidente lo ha dicho hasta el cansancio, no le piensa que al apoyar a las empresas está apoyando a los empresarios, cuando en realidad cuando uno es gobierno y está apoyando a las empresas para que crezcan y se desarrollen, uno no está pensando en los empresarios, uno está pensando en los trabajadores, uno está pensando en que generen empleo, uno está pensando precisamente en el bienestar de las personas que se benefician de esa inversión, que por ejemplo de una armadora que uno busca traer a su estado o a su país. El presidente ha dicho, que eso es cosa de los empresarios, yo no me meto, pero aún de los pequeños empresarios. Entonces yo creo que, y él ha dicho, yo no me voy a meter, esas políticas públicas no me gustan, voy a yo atender más bien a los grupos vulnerables a través de mis programas sociales. Okay. Primer error, ¿no? Segundo error. Sí, ok, esos son los programas que tú consideras que son útiles, vale. Pues entonces inviértele. Pero el problema es que ni siquiera eso. Han sido corto, timorato, mediocre lo que ha hecho. Si realmente cree en eso, ¿cómo le adelantas 4 meses a los adultos mayores? No hay que invertirle fuerte. Si eso es lo que crees, pues entonces inviértele fuerte, inviértele a los grupos vulnerables, pero en serio. Lo que está pasando en el mundo es que realmente nos hemos quedado en la cola de los países que no le están invirtiendo realmente ni a estimular la economía ni a los grupos vulnerables, porque lo que está haciendo el presidente es simplemente cambiando de una bolsa a otra, de manera yo creo que muy tímida, muy corta, muy mediocre, y ojalá, si eso es lo que cree él, que le apostara fuerte. A ver, por ejemplo, cada gobernador de la República le dio al presidente un proyecto de infraestructura. Eso fue cuando el gobernador de Querétaro era presidente de la... Okay. Imagínate ahorita, imaginémonos que el presidente dice, me voy a endeudar para apoyar a cada uno de los estados de la República en el proyecto de infraestructura que me propusieron. El presidente se viste de luces y empieza a detonar la economía. El problema de veras es que el presidente está pensando en que guardando las finanzas públicas sanas y que lo demás se dará por añadidura, ¿no? Es más neoliberal que los neoliberales. Tú decías, Ojo, dijiste y prácticamente estableciste una política pública en el sentido de que de intervenciones selectivas y temporales de parte del gobierno en la economía, y yo diría que en las empresas, porque la economía son las empresas. Esta sería una ocasión selectiva, que sería temporal, pero de entrarle masivamente a intervenir como gobierno, y no quiere decir que le vas a apoyar a tu enemigo o que vas a apoyar
a un ricachón o a un neoliberal, vas a apoyar lo que es el componente clave de una economía, que es la inversión, la producción, el consumo, que es lo que hace una economía. Entonces, no estás apoyando personas o empresas en particular, estás siendo responsable con la economía, que además es de lo que vive el gobierno. Si el gobierno por supuesto, es promotor de la economía para tener los recursos que necesita. Entonces, a ver, esas intervenciones selectivas y temporales, que me parece una posición sumamente justa, pero además eficaz. Mira, déjame platicarte porque ahorita estamos trabajando con el gobernador de Guanajuato, con Diego Sinue, en un programa para reactivar rápidamente la economía de Guanajuato. Y el concepto que se está utilizando, que estamos utilizando con el gobernador ahora, son intervenciones oportunas, porque ahorita sí se requiere rápidamente reactivar la economía, temporales, como tú lo dijiste, para que no tengan ingresos presupuestales recurrentes, temporales, e inteligentes, para que salgamos de la crisis con un incremento en la frontera de producción de nuestro estado. Se puede hacer, el gobernador está pidiendo endeudamiento en el Congreso local para poder desarrollar ese programa. Y yo me imagino, imagínate, el gobierno federal ya sabemos que no piensa eso, pero si los gobiernos locales hicieran un esfuerzo de esta naturaleza, todos, como el que va a anunciar el próximo lunes el gobernador de Guanajuato, yo creo que otro gallo cantaría. Ok, Sojo, a ver, te voy a plantear la siguiente pregunta, vamos un corte y entramos a la etapa final. Está correcto, digamos, intervenciones selectivas, temporales, eficaces. Y oportunas ahora. Suficientes para este momento. Pero la otra cosa es, ¿en qué? Vamos, porque ya tienes la masa de dinero y normalmente entiendo, y de esto le traeremos ahorita regresando, es, te vas por el lado productivo a generar inversión, a dar confianza, a generar empleos, a hacer obra pública, a invertir en infraestructura, a invertir en vivienda, todos los rubros que se llaman productivos, o te vas mejor a poner el safety net, el cojín de seguridad para los jodidos, para los que menos tienen, para esto, y si haces una labor social inmediata, pero ¿qué duración tiene? Vamos a un corte y por ahí empezamos la última etapa. Eduardo Sojo, estábamos en esta disyuntiva, estas dos riendas del caballo, una que genera riqueza, otra que distribuye, una que dedica el presupuesto a la reinversión, a los rubros productivos, otra que da esos recursos que se generan de manera directa, de manera gratuita, sin casi pedir ninguna obligación a cambio, a miles, a millones de mexicanos, que no sé qué tanto sea cuestionable o no. Si se puede razonar y tangible de por qué es importante invertir, generar empresas, generar empleo, generar infraestructura, generar inversión productiva, y por qué tiene un valor también la parte social, en dónde está el equilibrio entre las dos. Sí, yo evidentemente, como señalan, las dos son importantes. Recordando lo que te tocó vivir a ti como presidente de la República. 2001-2003, aquella etapa donde el mundo también andaba en una recesión económica. En aquel momento, la gran mayoría de los proyectos eran proyectos que complementaban inversión pública con inversión privada. En aquel momento salió el programa de garantías para tener acceso al crédito, recuerdas, con Mario Laborín en AFI. En aquel momento salieron los PPS para promover la inversión privada en hospitales, en universidades, en carreteras, hasta en cárceles. En aquel momento también salieron los programas de vivienda. En aquel momento también salieron muchos programas con Javier Usabiaga, en paz descanse, para impulsar la inversión privada en el campo. Entonces yo creo que lo mejor,
los mejores recursos para la actividad productiva son cuando se complementa la inversión pública con la inversión privada, porque ahí multiplicas el impacto multiplicador. Y el lunes van a ver, el gobernador de Guanajuato va a hacer un programa que yo creo que va a resultar muy innovador para complementar inversión pública con inversión privada. En lo social, yo creo que es la gran oportunidad para incorporar herramientas de política pública que no tenemos en México. Por ejemplo, sería muy importante que los recursos que se dedican a lo social se dedicaran, por ejemplo, en estos momentos a construir un seguro de desempleo. Si vas a invertir, trata de construir herramientas que te permitan en el futuro mejorar las posibilidades precisamente de reaccionar ante este tipo de cosas. Me gusta también la propuesta, que no la van a tomar porque era del PAN en su momento, en la campaña pasada, de tener un ingreso básico universal. Yo creo que si vas a invertir en los más vulnerables, ¿por qué no lo haces, pero desarrollando políticas públicas innovadoras, como te tocó a ti con el Seguro Popular, como te tocó a ti al incrementar el padrón de beneficiarios de oportunidades? O sea, sí es momento de aprovechar para hacer, digamos, inversiones público-privadas, pero también para diseñar política social mucho mejor estructurada. Creo que si esa fuera la apuesta del presidente, yo creo que todos la apoyaríamos. Bien, para que mucho de esto deseable suceda, doctor Sojo, necesitas decisiones de Estado en este momento, necesitas consensos más amplios que un grupo de la sociedad, necesitas distribuir el presupuesto de manera más equitativa y justa entre todos, porque tanto esta pandemia le está perdiendo la madre a un clase mediero, a una persona de una familia de clase media, como le pega a una familia pobre, inclusive, aunque suene gacho, le pega a un rico también, porque para empezar su vida ahora está en entredicho y sus inversiones y sus cosas las tiene que hacer de otra manera. Yo espero que sobre todo en ese sector vamos a tener cambios profundos. Yo aquí en Centro Fox quiero promover un cambio radical, reinventarlo, dejar atrás lo que veníamos haciendo para convertirnos en dos cosas: un centro de mediación política que pueda armonizar, aceitar esa relación que está tan conflictiva, tan hecha pedazos en este momento, y lo otro, ser un centro de pensamiento a la manera progresivo. Lo progresivo y el progresista no está todavía muy bien definido, pero creo que esto que hoy se están llamando progresistas tipo Bernie Sanders en Estados Unidos y otros personajes por aquí y por allá, tratan nuevamente de encontrar un equilibrio y una fórmula entre esta dicotomía y este problemón de la distribución del ingreso y la generación de riqueza, y traen cosas muy interesantes. A veces parecen muy socialistas, muy del lado izquierdo, a veces parecen muy comprometidas con el medio ambiente, con la inversión productiva, con el empleo, con la empresa y con ese mundo globalizado. Está cuestionada la globalización, con algunos aspectos en los cuales es real cuestionarla, pero también se hace un diagnóstico de descalificarla, aún con todas las grandes cosas buenas que le trajo a la humanidad en las últimas 3 décadas. De alguna manera, la globalización, el intercambio mundial, la tecnología, pues nos han dado las 3 mejores décadas de toda la historia de la humanidad en cuanto a progreso. Hemos progresado, no lo suficiente, con muchos faltantes, pero negar que se han logrado grandes cosas de millones y billones de gentes yendo a la universidad que antes no podían ir, o a la prepa, billones de gentes viviendo más años en su vida por acceso a la salud, billones de gentes que tienen hoy más oportunidades en trabajo, en ingreso, en desarrollo de un negocio propio. Ha habido progreso, no el suficiente. Entonces, ya te dejo estos minutos que quedan para que te explayes, échale de tu ronco pecho, porque lo que queremos es un poco reducir incertidumbre del futuro, cómo manejamos ese futuro que viene de la mejor manera
y finalmente, ¿cuáles serían los extremos? El alto impacto de una crisis más profunda, cómo le manejamos, y una curva más moderada, como ya nos dijiste, de cómo reconstruimos y avanzamos hacia arriba. Entonces, échale ideas. Sí, yo creo como tú que hay que replantearse, y el mundo además está cambiando. Antes hacíamos prospectiva a muy largo plazo, hoy la prospectiva hay que hacerla de manera muy dinámica y hay que utilizar las herramientas de pensamiento, de inteligencia colectiva. Hoy hay que utilizar el conocimiento que cada uno tiene por sus diferentes experiencias, por sus diferentes perspectivas del mundo. En el CIDE tenemos, por ejemplo, un teatro de las decisiones, donde manejamos la inteligencia colectiva precisamente con ese propósito. Yo creo que uno de los problemas que ha tenido el presidente es que le gusta gobernar en solitario. Una crisis sanitaria y económica como la que estamos viviendo, no puedes atacarla tú solo. Tienes un equipo de 32 gobernadores estatales, de miles de alcaldes con los que podrías hacer equipo realmente para atacar de manera oportuna esa pandemia. Yo recuerdo cuando tú fuiste gobernador que nos tocó atacar el problema del empleo, con la crisis del 95, con un programa de empleo temporal donde le metió el gobierno de Guanajuato y le metió el gobierno federal. Y se trabajaba de manera armónica. En esta ocasión, el gobierno federal está trabajando en solitario. Por ello, por ejemplo, nadie quiere los créditos que estaban dando. Si esos créditos que estaba dando el Seguro Social o la Secretaría de Economía los hubieran hecho junto con los secretarios de Desarrollo Económico de todos los estados, no les hubiera alcanzado el dinero. Y aquí, al contrario, no tuvieron suficiente demanda. ¿Por qué? Porque están en la Ciudad de México, no les gusta trabajar en equipo. Al presidente tampoco le gusta trabajar en equipo con los empresarios. Todas las propuestas que le hacen, las rebota. Hay que trabajar también en equipo con los empresarios, con las universidades, con los científicos. Hay que trabajar en equipo con las organizaciones de la sociedad civil. Y eso se hace a través de estos centros de pensamiento. Y creo que el presidente eso desafortunadamente no está en su, digamos, no está en su herramental. Él le gusta trabajar en solitario. Yo creo que tampoco trabaja con su gabinete, se le ve con 2 o 3. Entonces es muy difícil enfrentar una crisis sanitaria y económica como la que estamos viviendo en solitario. Entonces yo creo que sí, efectivamente hay que replantearnos, y hay que utilizar mucho la inteligencia colectiva, las ideas de todos. El programa que anunciará el gobernador el próximo lunes no fue un programa hecho por el gobierno, no fue un programa hecho por el gobernador. En lugar de hacerlo él o hacerlo el gobierno, lo que nos pidió es por qué no coordinan el esfuerzo y le piden opinión a las personas, le piden opinión a los líderes. Y el programa que anunciaré el lunes fue resultado de eso. A nivel federal, los empresarios han hecho miles de esfuerzos para llevarle ideas al presidente y el presidente los ha votado. En Guanajuato es al revés. El gobernador le pide a las personas que le den ideas. Ese diferente modelo creo que es lo que ha hecho la diferencia en Guanajuato. Guanajuato se inscribió, como lo señalaste, a la globalización y eso ha permitido, por ejemplo, que en 10 años se redujo la pobreza extrema a la mitad. Hay que hacer muchas cosas. Yo estoy de acuerdo con lo que señalabas de estas mentalidades progresivas, sin duda alguna. Yo creo, es más, que lo que requiere México es un presidente de izquierda. Un país con grandes niveles de pobreza, con una distribución del ingreso tan desigual, requiere de un presidente de izquierda, pero el que tenemos no es de izquierda. No es ni de izquierda ni de derecha. Sojo, nos quedan un par de minutos. Ahí te va una más complicada, geopolítica. Trump, para explicar y liberarse de culpas, le manda a China el problema y dice que China le causó sus 90,000 muertos que lleva Estados Unidos, que manejaron mal y que capaz que los manda inclusive a una de estas organizaciones mundiales de derechos humanos a que frieguen a China, echar culpas para allá. Pero, a ver, el objetivo sería China pasa el problema, lo supera con muchísima inversión, con muchísimas decisiones duras y radicales que tuvo que tomar, pero se pone en una posición donde ahorita puede ganarle de 3 a 6 meses al resto de las naciones,
para irse para adelante en términos económicos y en términos de tecnología, en términos de que si ellos sacan la vacuna, el que saque la vacuna pues tiene un tesoro ahí para venderlo, ya sea por dinero o venderlo por goodwill, por reconocimiento de las naciones, como está planteando China. Pero a ver, en esta carrera entre el Oriente y el Occidente, parece que China va a tomar ventaja con esto, de alguna manera, por esa ganancia de tiempo y por ese haber actuado con rapidez y eficacia brutal. Se hablaba de que en 10 o 20 años la economía china habría ya sobrepasado a la americana. Hoy veo que el dólar está cayendo, no es que el precio se esté fortaleciendo, entiendo que el dólar es el que está cayendo frente a las demás monedas del mundo y probablemente si hubiera una comparación real, el yen, la moneda china, estaría fortaleciéndose por estas perspectivas. Échanos un poquito de luz en este tema geopolítico, en esta carrera por el desarrollo entre China y Estados Unidos. Sí, yo creo que efectivamente, yo creo que pese a lo que diga Trump, que por cierto pues ya no tiene ninguna credibilidad en el mundo, pero efectivamente yo creo que lo manejaron bien, pero lo manejaron, digamos, a lo chino, ¿no? Es decir, invirtieron todos los recursos y los chinos reaccionaron como chinos, son súper disciplinados. Y no les importa a los chinos que el gobierno entre a su privacidad. O sea, a los chinos no les importa que el gobierno sepa hacia dónde van, que en sus celulares sepan exactamente hacia dónde van y de dónde vienen y qué comen y qué compran. Eso a nosotros sí, en el mundo occidental. En el mundo asiático no. Entonces sí reaccionaron muy rápido y yo creo que han aprovechado para desarrollar muchas nuevas tecnologías y aprovechar las circunstancias. También dicen, y todos los rumores, y los WhatsApp, y todas esas cosas, que aprovecharon para comprar acciones baratas de empresas, etc. Lo mismo que hacen todos los empresarios del mundo. Ante estas circunstancias, evidentemente, si el mercado baja el precio de las acciones, los que tienen liquidez aprovechan y compran esas acciones de empresas que tienen futuro. O sea, eso tampoco es... Dice que en crisis es el mejor momento de invertir, que en buena medida está diciendo eso mismo. Sí, sin duda. Y sí creo que vayan ojalá, digamos, la apertura política, la apertura democrática en China se ha tardado mucho. No se puede explicar una sin la otra. Yo creo que la apertura económica debe llevar a una mayor democracia y a un modelo diferente en China, donde sí efectivamente se utilice esa disciplina que ellos tienen para trabajar, para desarrollar, para innovar, porque son muy innovadores, pero junto con la apertura a la democracia, para que ellos también tengan otro tipo de libertades. Y de este lado, del lado occidental, sí es importante que perdamos el miedo al gobierno, que perdamos el miedo a compartir nuestra información, que le pongamos todos los límites posibles, pero en el momento en que una autoridad, un organismo autónomo, tiene más información para tomar decisiones, todos nos beneficiamos. La información debe ser un bien público y debemos hacer un poquito más como los asiáticos, que no le tienen tanto temor a que se utilice la información para tomar decisiones para bien. Por ejemplo, en China, cuando llegabas del extranjero, pasabas la cuarentena, te ibas a tu departamento y te ponían un chip en la puerta de tu departamento. Ellos sabían si salías o no. Y eso aquí es impensable, ¿no? Creo que hay que hacer una combinación de los dos mundos. Quizás esa es la democracia que viene, un poco menos populista, un poco más dirigida, pero al final que sí se respeten las libertades, los derechos humanos y la democracia misma. Eso yo creo que también está en gestación. No sé dónde va a salir un modelo nuevo, pero ojalá sea pronto y que sea bueno. Sojo, te agradezco de corazón haber estado aquí. Yo creo que nos fue de gran utilidad toda la información que vertiste. Espero que la gente aprecie, como sé que lo hacen, información nueva para toma de decisiones y para orientar nuestro propio comportamiento. Amigas y amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahí seguiremos tratando de llevarles programas informativos, programas de contenido, programas que nos sean útiles para
nuestra toma de decisiones propia. Gracias y buenas noches.